Estimados amigos, ya estamos con todos ustedes cuando son las 12 en punto del mediodía aquí en España, la 1 en Israel. Bienvenidos a Labranza TV. Queremos informar con devoción y contar las noticias, pues, como usted las contaría. Y mire que las noticias como todos los días, que no paramos de que haya un momento de sosiego y de calma. No es así. Pero sea como sea, la victoria es de Israel. Hoy vamos a hablar acerca de este titular que le pongo en pantalla, que ya lo hemos leído, pero recuerdo: los hutíes lanzan dron desde el Yemen. Estamos a día 15 de julio del 2025, en el día 648 de este ciclo de victoria, y seguimos pidiendo que, levantando nuestras oraciones, rezos y peticiones, el Dios de los hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. Dicho esto, vamos a entrar en los titulares de prensa, sin más. Vamos a entrar rápidamente. Le voy a contar los titulares. Después de los titulares vamos a las actualizaciones, que están avanzando muy rápido las actualizaciones. Y después hablaremos acerca brevemente del significado de ese ataque con drones, que ya le adelanto que ha sido abatido, ha sido destruido, pero en una zona muy estratégica también de Israel. Eso lo comentamos después. Entramos en los titulares. Las fuerzas de defensa de Israel, es el primer titular, han derribado un dron lanzado desde el Yemen en las afueras de Eliad. Eliad es una zona turística, una zona también de vital importancia para Israel, y no solamente me refiero por el plano económico, sino también evidentemente por las personas que viven en esta zona, que es muy importante, insisto. Continuamos con los titulares. Mire, además del tema del Yemen, Siria sigue en una situación muy conflictiva, pero muy conflictiva, y con la intervención de Israel. Israel está interviniendo en Siria. Se han reportado nuevos ataques israelíes en Seida o Seiwa, mientras las fuerzas gubernamentales de Siria, claro, ingresan en esta ciudad en medio de enfrentamientos. Le voy a contar un poco más en detalle lo que está pasando, pero en principio estos titulares nos hacen ver la intervención de las fuerzas de defensa de Israel. Tengo una imagen un poquito más en grande, se la pongo ahora, totalmente, ¿cómo decirle? Una imagen de guerra total, ¿no? Una imagen de guerra absoluta. Y insisto en este dato, con la intervención también de Israel por lo que está sucediendo, y le cuento. Las FDI han atacado varios tanques en el sur de Siria, mientras que las fuerzas del régimen y los beduinos se enfrentan a los drusos. O sea, las fuerzas del régimen sirio y los beduinos de la zona se están enfrentando a los drusos. ¿Y por qué Israel interviene? Porque Israel está protegiendo a la comunidad drusa y ha hecho una advertencia muy seria al gobierno sirio. Creo que lo vamos a ver enseguida. Se habla de un alto el fuego, pero esto lo vamos a ver en el siguiente, cuando hablemos de las actualizaciones. Pero eso es lo que está sucediendo en este momento. El ministro de Defensa sirio ha anunciado un alto el fuego en esta ciudad de mayoría drusa tras los enfrentamientos. ¿Esto qué significa al momento? Pues, insisto, significa que aparentemente hay calma, pero he visto, no los tengo aquí, por la tarde, si me es posible, una vez que los visualice bien, los voy a subir para que sepan lo que está pasando. Y lo que se ve es que las fuerzas de Siria, del pacifista de Siria, están haciendo un arrase por completo en la zona de los drusos. Eso, si me es posible ponerlo una vez que lo visualice, que no haya ningún problema, se lo comparto con ustedes por la tarde. Seguimos, porque Israel aún, saben ustedes ayer que hablamos de que está en conversaciones, Europa con Israel, Israel con Europa. En realidad le están presionando, no es otra cosa, a Israel, Europa. Pero se estaba hablando de que tendría que dejar, evidentemente, miles y miles de toneladas de vehículos, de carros, de camiones, de ayuda humanitaria.
para que Europa no le diera problemas a Israel. Esta es la relación, la situación. ¿Y qué ha dicho Israel? Bueno, aún no ha completado o implementado el acuerdo de ayuda para Gaza, que es lo que se trataba. Esta frase es muy nuestra, Primero hay que pensar y después firmar. Por lo general solemos ser, hablo en términos generales, incautos, y cualquier documento que se nos presenta nos fiamos de la buena fe de la otra persona, la que emite el documento, y firmamos sin más. Un gravísimo error por nuestra parte si hacemos eso. Primero hay que pensar, y para pensar hay que leer. Una vez que se lee un documento, sea lo que sea, sea lo que fuere, después se firma. Bueno, pues Israel está leyendo el documento, pensando, a ver realmente qué es lo que quiere la Unión Europea. Y una vez que lo tenga claro el asunto, entonces llegamos a un acuerdo. Eso es lo que está haciendo ahora mismo Israel. No se nos puede olvidar que estamos hablando de 3 soldados de las FDI que han muerto. Un oficial que está gravemente herido en combates en el norte de Gaza. Y esta mañana lo comentamos. Que su memoria sea bendita. Mire qué juventud. Y sabe usted por qué, ¿no? Porque están luchando para liberar a los rehenes. Es por si a algunos se les ocurre pensar otra cosa. Israel está enfrentándose con los orcos de Hamás, con el objetivo prioritario, primero, único, exclusivo, de liberar a los rehenes, los que están vivos y los cuerpos que tienen secuestrados los de Hamás, y desde luego evitar rotundamente que Hamás tome el control de Gaza. Después que esto acontezca, lo que va a haber es un juicio sumarísimo. Y ya le estoy recordando, para los que entren tal vez que hace tiempo que no entraban, o que han entrado ahora, o que de repente se encuentran con lo que estamos comentando, que estamos matizando muy claramente que la guerra va a durar pues hasta el día 700. Desde que empezó la guerra el 7 de octubre del 23 hasta hoy en día, han pasado 200 y pico días, ¿no? 648 días. 648 días desde que empezó la guerra. Cuando lleguemos a 700, Israel habrá tenido la victoria. Eso es lo que estamos planteando. Pues estos jóvenes ya han dado su vida en enfrentamientos en Gaza. Siempre la ley de la sentencia, la ley de la justa retribución, que son sentencias o bendiciones, pueden ser, en este caso es una sentencia, se ejecuta siempre. Es una ley que se establece en el cielo, no es una ley que nos inventamos nosotros, o que la hemos definido, eso es verdad. Nosotros hemos definido como la ley de la justa retribución. La hemos definido así, pero vamos, es evidente porque la ley de la justa retribución dice, conforme tú hiciste se hará contigo, justa retribución. Eso es, lo que hemos hecho es poner el nombre a una ley establecida eternamente. Pues mire usted, un terrorista de Hamás que invadió Israel aquel fatídico día del 7 de octubre del 2023, tomó como rehén a una joven que ven ustedes abajo en la pantalla, Emily Damari, que fue secuestrada, herida, le faltan 2 dedos de la mano, condiciones terribles. Bueno, pues hace poco tiempo, ha sido informado hace horas, realmente informándose ha habido hace poco tiempo, pero se ha dado de baja a este tipo, el que ven ustedes en pantalla. Anoche escuchamos las palabras que dijo Damaris, unas palabras de verdad fuertes, pero fuertes que implican el dolor, el sentimiento, la tragedia que pasó. Ha dicho, nunca me olvidaré de este rostro, el rostro del mal, con todas las consecuencias, y me alegro de que ya no esté en este mundo para que no vuelva a hacer daño a nadie, como a mí me hizo. Se ha cumplido la ley de la justa retribución. ¿Cuándo? Cuando el cielo lo permite. Nosotros somos muy rápidos para decir, queremos ya justicia. Es verdad, es así, queremos justicia ya. Pero todo tiene su tiempo por razones que nosotros a veces desconocemos. Recuerde que no hay nada oculto que no se vaya a saber.
Hay cosas que tardan más o tardan menos y a veces decimos ¿por qué? La pregunta, insisto en este dato, no es preguntémonos por qué pasa esto, sino ¿para qué? ¿Para qué está pasando Israel esta situación? ¿Para qué está pasando lo que está aconteciendo en medio mundo y parte del otro? Recordemos que lo importante es saber para qué, cómo nos afecta a nosotros, qué nos motiva a nosotros, qué nos anima, qué nos hace hacer o qué nos hace no hacer nada, paralizarnos. ¿Cómo recibimos las noticias? Nos paralizan, nos intimidan, nos dan miedo, nos recluimos en nuestro mundo interior diciendo que el mundo explote, que yo no sé nada. Como algunos dicen, que paren el tren, que yo me bajo. El autobús, que lo paren, que yo me bajo, que se descarrile. Podemos tener diferentes formas de verlo. Pero mire, le quiero animar esta mañana, o este mediodía, para que usted y yo tengamos clara conciencia de que todo se cumple en su momento. Y de lo que algunos piensan que esto ya se ha olvidado, es un tema que todos los que intervinieron, y digo todos, en el 8 de octubre del 23, cuando asaltaron salvajemente Israel, asesinaron a más de 1.200 personas, secuestraron a 200 y pico personas, de las cuales todavía hoy 50 están en los campos de concentración de Hamás en la Gaza profunda. Desde entonces, eso es lo que ha llevado a la guerra. Bueno, pues todos aquellos, sin la menor duda, tarde o temprano, más pronto que tarde, van a ser, no que van a ser, ya han sido juzgados. Ahora, llega el día de la sentencia. Esta sentencia llega antes de que acabe este año. Eso ya es término general. Antes de que acabe el año se cumple la sentencia con todas estas gentes. Y lo vamos a ir viendo goteo a goteo. ¿Sabe usted qué está haciendo las fuerzas de defensa de Israel? Está dando los nombres de los tipos que da de baja. Nombres, cargos, dónde vivían, de dónde eran, la documentación que se tiene, para que no duden de quién es y lo que está interviniendo Israel. Luego lo digan después, no, es que son jóvenes que estaban paseando por la calle y de repente pues les cayó un misil, pero sin hacer nada, es que iban a comprar pan. Estos son terroristas de tomo y lomo. Israel está diciendo, bien, vamos a dar sus nombres, que se sepa, porque jamás no dan nombres. Dice que han muerto no sé cuántas mujeres y niños, todos los días. Pero no dan los nombres de los terroristas que caen, que son los que caen todos los días. Están cayendo terroristas todos los días. Lo recuerde, unas últimas ediciones que hemos tenido, Hamás está en pánico porque cada vez son menos. Sí, literalmente cada vez son menos los que estaban aquel fatídico día del 7 de octubre del 23. Cada vez son menos. Lo que están haciendo es recopilando, lo digo así, gentes de Gaza, jóvenes que les pagan con la comida que roban y que no tienen, les pagan con esa comida de las ayuda humanitaria, les pagan porque no les pueden pagar dinero, porque no tienen tampoco dinero. Así están moviéndose en Gaza y van cayendo uno a uno, gota a gota, a veces vaso a vaso, están cayendo, porque se está cumpliendo la ley de la justa retribución. Y se lo digo no porque nos alegremos de la muerte de nadie, sino nos alegramos de la justicia de todos. La justicia es para todos, incluido para nosotros, para todo el mundo. Un juez, cuando hace justicia, no se le puede decir que es malo, o que porque no ha perdonado. El juez tiene la capacidad y la responsabilidad de juzgar con rectitud. Tiene que juzgar. Puede ser condenación o no condenación. Ahora está condenando. Así que yo le digo una cosa, manténgase en una actitud de ferviente fe en el Eterno, en que su palabra, en que sus promesas se cumplen. Y la promesa que hay, se cumple, es la victoria absoluta de Israel. Y que todos estos tipos que han sido ya, porque ya no están, asesinos, están pagando aquí en la tierra y en el otro mundo. Vamos a hablar del mundo venidero. Hablar así en términos muy, muy amplios. En el otro mundo están pagando y lo pagarán eternamente y para siempre. Le guste a alguno, no le guste, le parezca bien, no le parezca bien. ¿Yo qué quiere que diga? Oiga, yo trato de tener mi conciencia en paz y tranquila. Y me da paz cuando sé que hay justicia. Y cuando no hay justicia, no tengo paz. Yo creo que eso es lo que todos los seres humanos aspiramos, a tener paz. Y de hecho está escrito, y lo sigo diciendo esta mañana, que está escrito, el efecto
de la justicia es paz. Por tanto, no puede haber paz sin justicia. Por eso nosotros alentamos la justicia. Y para que haya justicia tiene que haber victoria sobre el mal. Cuando se vence al mal, llega la justicia. Y cuando llega la justicia, como en el caso que les he comentado, llega la paz. Para algunas personas la paz será muy dura también, porque esta joven, lo que ha sufrido, ni lo podemos entender. Por mucho que nosotros queramos entenderlo, nos identificamos, pero comprenderlo, no creo que podamos comprenderlo al nivel como ella ha compartido. Permítame, que me están llegando algún mensaje, voy a saber si es algo que necesito compartir con ustedes, lo voy a mirar en este momento, porque estoy esperando también varios mensajes y lo tengo en diferentes pantallas. De momento no me ha llegado. Son mensajes, pero que no hacen referencia a lo que estoy comentando ahora mismo. Sí, me han llegado varios mensajes, pero en principio ahora mismo no es para comentarlo en este instante. Pero sí lo vamos a comentar después, no en esta mañana, después. Israel ha relajado su postura, dicen, sobre la retirada de las FDI de Gaza. Pero claro, Hamás dice que no es suficiente. Para Hamás no es suficiente mientras Israel esté en Gaza. Lo que quiere Hamás es que salgan las fuerzas de defensa de Israel de Gaza, dejen a los secuestrados, durante 60 días se pare la guerra, y en esos 60 días, en 5 tandas, van a liberar a unos 10 rehenes vivos y aproximadamente lo mismo de los cuerpos de los rehenes que han asesinado. Este es el objetivo, esta es la meta, esto es lo que quiere Hamás. Pues ya le digo por eso que no puede ser. No puede ser. No es una cuestión de querer o no querer, es una cuestión de absoluta realidad de la vida. Esto es imposible. Y no imposible porque, a ver si me voy a tratar de explicar, no porque no se pueda. Se puede si Israel dice, me rindo, me voy de Gaza, dejo a los secuestrados y me quedo ahí mirando como si cuando quieran que lo suelten. Eso se pudiera ser, claro, eso puede ser. Si por poder se puede. Pero Israel no quiere eso. Ni todas las gentes de buena voluntad de este mundo queremos eso. Queremos que haya justicia. Y para eso hay que vencer a Hamás. Téngalo, por favor, en todas sus oraciones, sus rezos, sus intercesiones, sus peticiones, sus ayunos, todo lo que usted en su contexto religioso, su sensibilidad religiosa haga. No se le olvide que todavía hay 50 rehenes, esclavos de Hamás siendo torturados, vilipendiados, los vivos y los que no están vivos. La crueldad máxima, después hemos dicho de 260 y... ¿cuántos días? 648 días. ¿Sabes que son 648 días secuestrados por Hamás? En las condiciones que están en los túneles que algunos de los rehenes han contado. Y es que es para no creerlo. Digo, ¿cómo es posible que un ser humano viva estas atrocidades y siga adelante? Lo que están contando que pasaron allí, lo tienen que contar, porque hay que sacarlo, hay que contarlo. Pero eso es una atrocidad que no tiene nombre. Si todo el mundo hubiera intervenido en su momento y dice, esto no puede ser, no estaríamos ahora así. Por eso Israel tiene que llegar hasta el final. Tiene que llegar sí o sí hasta el final. Y a Israel no le vale la palabra de sí o no, porque además también se nos ha enseñado que nuestro hablar sea sí o sea no. Y ahora Israel dice, no me muevo de Gaza. Sí voy a liberar a los rehenes. Sí voy a por los de Hamás. Eso es lo que está diciendo Israel. Con claridad. Sí, como dice Eliseo, queremos a los rehenes ya. Sí. Gracias, Eliseo, muy amable. Muchas bendiciones. Claro que los queremos. Por eso Israel tiene que decir solamente una palabra, sí o no. Hago o no hago, voy o no voy, nada más. Hamás dice sí, pero no, no, pero sí, tal vez, a lo mejor voy a hablar, depende, quién sabe, por eso estamos como estamos. Bueno, pues dice que no se mueve, dicen los de Hamás, porque no están de acuerdo con lo que dice Israel, y bueno, pues esto es la situación que se está manteniendo hasta este momento. Por otro lado, el ministro de Defensa de Israel, señor Gideon Sa'ar, ha dado la bienvenida a su homólogo sirio, esto es el día de ayer,
a su homólogo sirio, con el que esta mañana Israel, no digo con el homólogo, digo con Siria, Israel está interviniendo en Siria. Ayer estaban hablando dentro del contexto de Europa, en el contexto de Europa, estaba el señor Gideon Sa'ar y también estaba, insisto, el representante de Siria, otro ministro, le dio la bienvenida el ministro de Israel. Pero esta mañana le ha dado una reprimenda, diciendo, no podéis hacer lo que estáis haciendo con los drusos, que son nuestros hermanos. Y esto es un dato muy serio, porque, insisto, está interviniendo Israel en Siria en este momento. Ahora, mientras estamos hablando, sigue interviniendo. Y además, porque están en ese tipo de acuerdos para firmar lo que le dije antes, que tiene planes para permanecer en Gaza. Los dice que Israel no tiene planes de permanecer en Gaza. Claro que no quiere permanecer en Gaza. Pero mientras esté un solo rehén en Gaza, un solo rehén, las CFDI estarán en Gaza hasta que consideren necesario y oportuno. Eso tienen que saberlo tanto en Gaza como en Europa. Y por último, hay dos más. Esta mañana a mí me llamó la atención muy fuerte, porque los principales líderes de varias iglesias, diferentes iglesias de trasfondo cristiano, acusaron a las autoridades de Israel de instigar los ataques de los colonos en una ciudad que se llama Taibet. Esto es lo que tienen que hacer. Esto es lo que hacen. No se juntan para pedir que liberen a los rehenes. No se juntan para decir, oiga, la liberación de rehenes, lo primero que es, lo más cristiano del mundo es la liberación de rehenes. Digo yo, ¿o no? Visitad a los huérfanos, a las viudas, a los encarcelados. Pero es que no son encarcelados tampoco, son secuestrados. No se les ocurre levantar la voz. No se les ocurre reunirse y acusar a Hamás de que tiene a rehenes en sus cárceles secretas, profundas, en sus campos de concentración. No se les ocurre a ninguno de estos líderes, a ninguno. Eso sí, se reúnen para decir que las autoridades israelíes son muy malas porque están instigando ataques de los colonos en estas zonas de Taibé, porque claro, están allí los pobrecitos de los árabes y que claro, que llegan los otros y que les molestan y que tenemos problemas. Eso es lo que están haciendo. Yo le digo de verdad, le digo de verdad. Esta gente, este año, van a recibir una justa reprimenda del cielo. No es que eso lo diga yo porque me parece a mí, es que está escrito. Estos tipos, y son tipos, lo que no pueden es emplear su posición religiosa para acusar a Israel y no utilizar su posición religiosa en el bien de liberar a los secuestrados. Así de sencillo. Punto. Ya está. No hay que hablar más. No me importa lo que creen o lo que no creen, ni la doctrina que tienen, ni si creen en las nubes o no creen en el infierno, en el cielo. Crean lo que crean, da igual. Nosotros no nos metemos con lo que la gente cree. O sea, lo sabe usted, ¿verdad? En este canal creemos que cada persona tiene su propio concepto religioso, su propia sensibilidad. No nos metemos con la sensibilidad de cada uno. Lo que nos metemos es con la insensibilidad de estos. Insensibles, bajo todo punto de vista, que en nombre de no sé qué conceptos que tienen, acusan a Israel y no piden la liberación de los secuestrados que llevan 600... se me olvida el número siempre, 648 días, ya no se olvida la mañana. 648 días, esto no lo piden. Yo nada más le digo una cosa que está escrito, que no lo digo yo, que está escrito también. Dice la palabra que ellos dicen que leen, No sé si a lo mejor esa parte se les ha borrado. A lo mejor en sus Biblias no pone eso, si es que leen la Biblia. Si la leyeran no estarían diciendo eso, Está escrito, al que bendiga a Israel yo le bendeciré, al que maldiga a Israel yo le maldeciré. Estos están maldiciendo a Israel, además en comunidad, en grupos, todos juntitos. Y mire que son diferentes, Aunque usted vea ahí gente, estos tienen unas diferencias religiosas, pero chocantes, No se imagina qué choque, qué conflicto tiene. Pero para hacer el mal se reúnen todos. Sí, no les importa. Algunos me parece a mí, no sé si el Ku Klux Klan, parecen de los infiernos que salen. Y es que no sé, pero ya sé lo que dicen. Está escrito, por sus frutos los conoceréis. Punto. Esa es mi fe. Mi fe se basa en la verdad.
que me dice que por sus frutos lo conoceréis, no por sus palabras, pero es que sus palabras y sus frutos son igual de terroríficos, acusando a Israel. Así que lo tengo ahí. Pida al Señor que bendiga a Israel y no se mezcle, no roce. Está escrito, hasta dice, algunos no se puede tocar ni la ropa contaminada por ellos. Está escrito, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, para que algunos lo entiendan. Dice literalmente, de algunos no se puede tocar ni su ropa, de lo contaminada que están. Bueno, pues tenga usted cuidado, no les rocen a algunos de estos, porque están totalmente contaminados, de maldad, de intrínseca maldad. Ya le digo, en vez de pedir por los secuestrados, que hubieran hecho un ayuno obligatorio de estos, de lo que dicen, venga, nos vamos a Gaza, nosotros que somos... Porque este tipo que ven ustedes aquí a mano izquierda de la fotografía, el primero, ese en Gaza es como si fuera fue el que intervino en Gaza, en esa iglesia, que no es una iglesia, lo que es una embajada del Vaticano en Gaza. Embajada, literalmente, del Vaticano en Gaza. Ese es el promotor de todo eso. Que, por cierto, le quieren haber puesto de papa. Gracias al cielo que no le pusieron de papa. Porque ya, fíjese cómo vamos. Pues todo esto está pasando, oiga. Así que reflexionemos. Reflexionemos y pensemos lo que está pasando en el mundo. Porque esto es indescriptible. Indescriptible que estos se reúnan para acusar a Israel. Además, yo les recuerdo, y esto vamos a pasar rápido a las actualizaciones, ese satélite de comunicaciones, el más avanzado que Israel ha lanzado con éxito en SpaceX, algo que ha cambiado el curso de la guerra, ya lo ha cambiado. Ese satélite tiene una información y una capacidad de visualizar cosas que de momento no lo tiene nadie. Y este satélite está pensado de aquí a 15 años. O sea que la tecnología que tiene Israel ahora es la que va a llegar dentro de 15 años. O sea, la que sabe cómo se está desarrollando. Fíjese si hay adelantos. Esto va a cambiar el curso de la guerra. Y por último, señor Trump, le recordamos que sigue diciendo que el alto el fuego en Gaza se va a solucionar y que puede cambiar y que puede solucionarse en la próxima semana. Lo digo no que lo digo en contra de él, ¿no? Él está diciendo lo que recibe. Esto es lo que está pasando. Y para acabar como hemos empezado, recordarles que las fuerzas de defensa de Israel han derribado un dron lanzado desde el Yemen en las afueras de Eliad, que es una zona de máximo turismo. Me pongo en pantalla y vamos a las actualizaciones. Atención que esto está, lo que está saliendo ahora mismo hace 20 segundos. 20 segundos en pantalla. The Times of Israel nos comunica y nos dice que Netanyahu ha confirmado, autorizado, ataques de las FDI contra fuerzas sirias en Esguida, no sé cómo se pronuncia bien la palabra, Suegida o Esguida, SWIDA, para prevenir daños a los rusos, a los drusos. Esto es ahora mismo. Damasco declara, por otro lado, un alto el fuego en las ciudades tras los enfrentamientos. Mire, los han recibido a los del ejército sirio, les han hecho una emboscada. Iban un grupo enorme en carros, en camiones, han disparado por todos los lados, no sé qué ha pasado, eso es de última hora, pero esto es lo que está sucediendo en este momento. Y además de todo esto, vamos a ver las actualizaciones que nos tenemos aquí. Atención, hace 13 minutos, en una reunión de la Knesset sobre compensación a empresas perjudicadas por la guerra de Irán, se ve obstaculizada por la renuncia de uno de los grupos que formaba parte de la coalición UTJ, que está en una situación de no estar de acuerdo porque quiere una exención de los jóvenes más religiosos, que entienden que con su forma de apoyar a Israel es estudiando la Torá y no yendo al ejército. No son todos, pero hay una gran mayoría que lo hace, y esto está provocando también, desde luego, tensiones. Por otro lado, hace 19 minutos, ¿se acuerdan ustedes de UNRWA? Ya no se acuerda, yo tampoco, ni quiero acordarme. Hay nombres que no quisiera acordarme, como dijo el Quijote, ¿no?, en su momento. Pues mire, UNRWA, UNRWA, que es de la ONU, afirma que 1 de cada 10 niños atendidos en sus clínicas de Gaza está desnutrido. Hombre, pues ¿qué les den de comer? Pero si UNRWA es el que tiene el control de la comida en Gaza, si los almacenes de UNRWA son los que tiene Hamás,
Estas son las cosas oiga, que necesitamos saber y no dejarnos escuchar por esas falacias constantes y diarias que nos cuentan los medios de comunicación, que no, que es que resulta que son muy malos los israelíes, porque los que caen, oiga, que esta UNRWA sigue metida, UNRWA. ¿Por qué digo sigue metida? Porque todos los de UNRWA son de Hamás. No lo sabía tampoco, ya se lo digo. Todos los de UNRWA en Gaza son de Hamás, con sueldos de la ONU. Tampoco lo sabía. No van a trabajar gratis, ¿no? Esto no trabaja gratis. Todos los maestros, los médicos, los porteros, los limpiadores, si es que hay así, todos son de Hamás o de la Yihad Islámica en Gaza. Y claro, de repente se encuentran muy presionados porque Hamás no les puede pagar, la ONU no puede pagarles a ellos por los medios convencionales, se están buscando la vida de muchas maneras y llamas para llamar la atención y decir, oiga, necesitamos más dinero y que nos lo den urgentemente, pues saca la UNRWA un anuncio muy grande. No, es que resulta que 1 de cada 10 niños que están atendidos en las clínicas están desnutridos. 1 de cada 10, por tanto, algunos comen mucho, ¿no? Digo yo, pregunto, no solo pregunto. Si hay uno que no está desnutrido, ¿por qué ese no está desnutrido? Tendrían que ser todos. Pregunto. Solo pregunto. Si dicen que uno no está desnutrido y que 9 sí, ¿por qué ese uno no está desnutrido? ¿De dónde come? ¿De quién es? ¿De qué familia tú eres? Como decimos aquí en España. ¿Y tú de qué familia eres? Aquí hay un gato encerrado. Bueno, no es un gato. Aquí hay un pulpo encerrado que es Irán, metido en todo esto. Bueno, pues esto también son informaciones que están de última hora, Y le digo que los ataques de las FDI en esta ciudad de Seida o Seguidilla, no sé cómo pronunciarlo, SW, son una prueba de la política israelí de desmilitarizar el sur de Siria, ha dicho un funcionario. Lo que pretende Israel es que el sur de Siria, que es la frontera con el norte de Israel, no esté controlada por los terroristas. ¿Y cómo es la mejor manera? Pues oiga, que haya unas fuerzas de interposición, de apoyo mutuo, tanto de Israel, como hemos visto, con los que se están ahora mismo atacando. Un funcionario de defensa de Israel dice que los ataques contra las fuerzas sirias en el área de esta ciudad hace poco son una escalada excepcionalmente grande. Espérese que no tengamos mayores situaciones en las próximas horas, espérese. El Estado de Israel ve esto como una prueba de su política de desmilitarizar el sur de Siria y su compromiso con los drusos. Esta fuerza de apoyo mutuo es la que va a servir de barrera entre Siria, la Siria terrorista, ya dicen algunos exterrorista, no sé si que es exterrorista o ex terrorista, no sé cómo se dice. Pero son los drusos, lo están atacando. Entonces Israel ha ido a defender a los drusos en Siria. Ahí se ha metido. Las FDI confirman haber llevado a cabo ataques contra vehículos militares sirios en el área de esta ciudad, según las directivas del escalafón político. O sea, conforme le ha dicho el gobierno de Israel. Los ataques se llevaron a cabo después de que el ejército dijera que había identificado anoche un convoy de vehículos blindados sirios que se dirigía a la ciudad drusa de Seida, donde se han producido enfrentamientos mortales con las tribus beduinas. Las FDI atacaron varios vehículos blindados, incluidos tanques, vehículos, antes hemos puesto una imagen, de transporte de personal, lanzacohetes múltiples, etcétera, así como rutas de acceso para interrumpir su llegada a la zona, así ha confirmado las fuerzas de defensa de Israel. Las FDI añaden que siguen vigilando los acontecimientos en Siria. Hace poco el ministro de Defensa sirio anunció, lo que he dicho antes, un alto el fuego en la ciudad tras los enfrentamientos. Dicho todo esto, hay dos cosas que tengo que mencionarle. Una nueva actualización, voy a mirarla ahora mismo, y otra más que tengo debajo. Dos grupos, esto es una noticia, bueno, pues es una noticia también alentadora. Dos grupos de trillizos nacieron hace varias horas en el hospital de Safed. El centro médico de Zib en Safed informó que hoy nacieron en el hospital dos grupos de trillizos con menos de 5 horas de diferencia. Las dos madres, ambas residentes del norte, una de la ciudad de
Tuba Zangayet, y la otra de una ciudad, o de un kibutz que se llama Mahanaim, dieron a luz cada una de ellas a un grupo de trillizos que incluía 2 niños y una niña. Pues esto es dentro de una guerra, dentro del contexto, pues mire usted, como decían en algunas películas, la vida se abre paso. Y se está dando, esto es en Israel, ¿eh? Así que es un acontecimiento, claro que es un acontecimiento. Y muy importante para Israel, muy importante. Para las familias y para las madres, y evidentemente. Bueno, dicho esto, me paso a Europa otra vez. Le digo que Francia, Reino Unido y Alemania activarán la represión nuclear de la ONU contra Irán en agosto si no hay acuerdo nuclear. Otra movida que tenemos en mente. Fíjese que Francia, Reino Unido y Alemania van a actuar el darles a los iraníes acusaciones formales, intervención formal contra Irán. No hablo de guerra, hablo de intervenir en muchos aspectos si antes de agosto Irán no llega a un acuerdo nuclear, porque está acusando, lo acaba de leer hace un momentito, está acusando a los investigadores de la ONU de que ellos son los que espían para Israel. Ya nada más le faltaba a Irán acusar a la ONU que cooperase con Israel, a la ONU. Podría haber dicho cualquiera, pero decir que la ONU coopera con Israel, esto ya es el colmo de las barbaridades. Pues permítame que les hable del tema de los hutíes. Estas son las actualizaciones, así que vamos a hablar de los hutíes. ¿Qué está pasando con los hutíes todavía? Que siguen en plan borde, ¿eh? Esto no es porque ellos sean así, son peor de lo que parecen, pero es porque Irán son el que le incita a todo ello. Mire, las fuerzas de defensa de Israel han derribado un dron lanzado desde el Yemen en las afueras de Eliad. Eliad es una zona maravillosa, turística, impresionante, y bueno, la han podido derribar antes de que hiciera daño en ningún sitio. Un avión no tripulado lanzado desde el Yemen hacia Israel ha sido interceptado con éxito por las defensas aéreas de Israel frente a la costa de la ciudad más meridional de Israel, que se llama Eilat. Hace muy poco, según han informado las fuerzas de defensa de Israel. En ninguna localidad de la zona se han activado las sirenas, según el protocolo, añade la CFDI. ¿Por qué? Porque no se preveía y se entendía que no iba a causar ningún daño, porque iba a ser derribado en su momento, o siendo derribado antes de que llegase a la frontera de Israel, ya había sido abatido. Esto que puede parecer pues un dato más, ¿no? Bueno, un ataque más de los hutíes que siguen porque Irán sigue activando a los hutíes, como sigue activando a Hamas, como sigue activando a Hezbollah, que por cierto, Hezbollah está hoy también en la situación más depresiva que ha tenido durante mucho tiempo. Todo esto forma parte de lo que le estaba comentando antes, de este año de la sentencia, en el cual se están viendo cosas que para algunos ya nos parecen casi normales, ver estos milagros. Son milagros de que un país como Israel, insisto, 70 veces menor que Irán, haya dejado a Irán en la miseria tecnológica, en la miseria de todos los sentidos. Y Irán, como no puede responder directamente porque la amenaza que tiene encima es de mucho cuidado, lo que está haciendo es activar a los proxies, que son los que son próximos a Irán, como los yemenitas, o sea, los hutíes, los de Hezbollah, los de Hamas, Yihad Islámica, los de Siria, etcétera, etcétera, para, sin atacar directamente, atacar a Israel. Esto le va a causar, desde luego, un daño irremediable a todos esos grupos y, evidentemente, a Irán, que no se ha acabado el tema de Irán. Yo sí lo recuerdo porque a veces, bueno, ya está la cosa solucionada, Irán ya ha aprendido, no va a pasar nada. No, esto en cualquier momento tenemos noticias gravísimas. En cualquier momento. No digo yo que vaya a pasar porque ni tengo datos, pero es que viendo lo que está sucediendo, a mí me parece que la única posibilidad que tiene Israel es por responder. ¿Y es lo que va a hacer? ¿Va a responder? ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cuándo va a responder a los hutíes? Tampoco lo sé.
¿Cuándo va a intervenir en el Líbano? Ya lo sé. ¿Por qué? Porque está interviniendo ahora. Sí, está interviniendo en el Líbano también, interviniendo en Siria, interviniendo en Líbano, interviniendo en Gaza, ahora mismo, y interviniendo con los hutíes. Y otra vez más, mirando hacia Irán. Porque este dron lanzado desde, insisto, desde el Yemen, no es ni una casualidad, ni un hecho fortuito, que se ha escapado un dron del Yemen a los hutíes y mire por dónde iba a parar a Israel. Esto no es fortuito, ni es una cosa casual, sino está totalmente planificado por Irán. Entonces, ya le voy diciendo que en este momento que Israel está, pero digo literalmente, metido en Siria, literalmente, ¿eh? No hablo de que disparando a Siria, no, en Siria, en el Líbano, con 5 posiciones, si no recuerdo mal, de las FD, y atacando a los de Hezbollah, a Siria, a los hutíes, en Gaza, indescriptible, en Judea y Samaria, y próximamente, como si fuera una película, la intervención mucho más fuerte en Irán. Todo esto está conformando el panorama, pero todo está enfocado en un punto. Israel se está fijando ¿en qué? En los secuestrados que están en Gaza. Por eso nosotros no podemos olvidar, mire que pasan cosas en el mundo, en todo el mundo, pero no podemos olvidar la cosa más trascendente que afecta al mundo entero, que es la liberación o no liberación de los secuestrados. Eso es lo más importante que Israel se está enfrentando en este momento. Y antes de que llegue, insisto, el día 700, hoy estamos en el día 648 de este ciclo de victoria, este tema se habrá solucionado. Así que le pido, por favor, que se ponga de acuerdo con nosotros y que levantemos nuestras oraciones, rezos, peticiones, intercesiones, ayunos, etcétera, etcétera, para pedir por la victoria de Israel. Porque sin victoria no hay juicio. No hay juicio. Y sin juicio no hay paz. Y tiene que haber victoria, tiene que haber vencer evidentemente a Hamás, y tiene que haber paz. Pero el fruto de la paz es la justicia. Cuando se venza a Hamás, la justicia reinará. Y cuando reine la justicia, lo que se verá, y está escrito, es la paz. No la paz que nos tienen acostumbrados los pacifistas, la paz que viene de lo alto, aunque sea momentánea. Pero en este año vamos a ver la paz de Israel. Ya sé que suena muy a película. Oiga, con todo lo que está usted pasando, me estoy comentando que este año va a haber paz en Israel. Este año, sí, este año, antes de que acabe el 2025. Antes de que llegue el día del próximo Yom Kippur, para ser muy exactos, antes de que llegue el próximo Yom Kippur, Israel gozará de paz. Una paz que viene por la justicia y primeramente por la victoria. Habrá vencido a sus enemigos, esa justicia será una rendición realmente, y conforme a esa justicia vendrá la paz. Ese es el fruto de la justicia. Estimados amigos, seguimos mirando las noticias. Luego estaremos, si el cielo lo permite, a las 18:45. Ahora mismo son las 12:43 minutos del mediodía en España, la 1:43 minutos en Israel. Seguimos esperando, confiando y creyendo en la victoria sin ninguna duda de Israel. Y entonces, como le digo, vendrá esa justicia y después vendrá la paz. Ese es el fruto de la justicia, la paz. Nos vemos después. No se lo olvide, por favor, antes de retirarse, si le es posible, poner su like, su me gusta, porque eso permite que el programa se extienda. Y otra cosa que le voy a decir, si tiene posibilidad, si quiere usted, si tiene buena voluntad, haga una, ¿cómo se dice? En su propio canal, ponga una lista de reproducción, inserte una nueva lista de reproducción, y en la lista ponga los vídeos que tenemos. ¿Para qué? Para que se vaya extendiendo la verdad. Si quiere usted formar parte de esta retaguardia espiritual, comparta lo que estamos diciendo y comparta sus opiniones y compártalo para que todo el mundo se entere y que se sepa lo que está sucediendo. No que nos quedemos en lo que dicen los grandes medios de comunicación, que son grandes medios de confusión. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Le dejo con el anuncio, el anuncio del viaje. Sí, todavía seguimos con el viaje Red, claro que sí. Y un día estaremos allí, nos veremos y nos daremos un abrazo. Un fuerte abrazo ahora, virtual, hasta que llegue el momento
que nos lo demos cara a cara. Gracias. Shalom, ¿estás listo para vivir una experiencia única? Explora los lugares más emblemáticos de Israel, como Jerusalén, Tel Aviv y muchos en estos 7 días. Una experiencia que no olvidarás. Es fácil, solo escanea el código QR y llena el formulario sin compromiso. Así sabremos quiénes quieren unirse a este increíble viaje. Elige la opción que más te interese. Billete de avión y tour completo o solo el tour. Lo que más te convenga. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ahora y prepárate para un viaje de ensueño a Israel. Te esperamos.